Ya es la segunda vez que subo este vídeo y es que parece ser que la entrevista de Tucker Carlson a Pavel Durov la tienen protegida por derechos de autor en YouTube. De hecho, han borrado todas las traducciones que había, una en ruso y otra subtitulada en español. Únicamente puede verse en inglés desde el canal de YouTube de Tucker Carlson. Pero como soy un cabezón y creo firmemente que esta entrevista hay que verla sí o sí, os la traigo en un nuevo formato para que todos los hispanohablantes no se queden sin entender esta entrevista en la que se puede descubrir la gran persona que es Pavel Durov y su titánico trabajo con Telegram. La entrevista que vas a ver es tal cual la original, lo único es que vas a ver a dos avatares hablando, ya que no puedo usar las imágenes ni audio originales. El doblaje está hecho íntegramente por mí y es fiel a la entrevista original. Y si te estás preguntando por qué esta entrevista dura menos que la original, es porque al no tener a los autores originales de fondo he podido recortar todos los momentos donde no hablan, y es que en la entrevista original Pavel Durov habla muy despacio y pensándose muy bien las respuestas. Disfrútala, de verdad que vale la pena cada minuto. Telegram es una de las aplicaciones de mensajería social más grandes y de más rápido crecimiento en el mundo. Popular en todo el mundo, incluso en los Estados Unidos, pero parece que se sabe casi nada o muy poco acerca de la compañía. Tiene su sede en Dubái, que es donde nos encontramos ahora. Gestionado y de su propiedad, el software está diseñado y escrito por Pavel Durov, quien lo desarrolló hace unos años. Es una persona que casi nunca hace entrevistas y resulta que es una persona muy interesante, extremadamente interesante. El otro día, mientras hablaba con él, aceptó sentarse y contarnos sobre él y su compañía, y pensamos que definitivamente valdría la pena escucharlo. Pavel, gracias por unirte a nosotros. Gracias por invitarme. Así que confieso que usé Telegram, no sabía nada sobre ti o la compañía, y estábamos un poco sorprendidos por tu historia, y si no te importaría simplemente recrear un poco para nuestra audiencia de dónde eres, cómo empezaste esto y por qué. Va a ser una larga historia. Está bien, no te preocupes. Nací en 1984 en la Unión Soviética, así que fue un año divertido para nacer. En aquel entonces pude presenciar las deficiencias del sistema centralizado que teníamos en la Unión Soviética. Cuando tenía 4 años, mi familia se mudó a Italia, donde pude comparar lo que vi en mis viajes por Italia con lo que experimenté en la Unión Soviética. Pensé que el sistema capitalista, el sistema de libre mercado, es definitivamente mejor, al menos para mí. Fui a la escuela en Italia y me volví un poco europeo, por así decirlo. Pero luego la Unión Soviética colapsó y decidimos volver a Rusia. En Italia mi hermano y yo nos divertimos mucho. Lo mostraron en vivo en la televisión italiana como un joven prodigio que podía resolver ecuaciones cúbicas en tiempo real. Tenía 10 años y eso se consideraba imposible por aquel entonces en Italia. No sé qué es una ecuación cúbica. Cuando fui a la escuela por primera vez, no sabía hablar italiano. No sabía ni una sola palabra en italiano y muchos profesores dijeron que este niño no tendría éxito en nuestra escuela a final de año. Al final fui el mejor estudiante de la clase, así que me demostró que podía sobresalir, podía competir. Me gusta eso en un ambiente competitivo. Y luego cuando volvimos a Rusia fue un poco caótico. La única razón por la que volvimos fue porque mi padre recibió una oferta para dirigir uno de los departamentos de la Universidad Estatal de San Petersburgo. Es uno de los eruditos y escritores famosos que se ocupa de la literatura romana antigua. Esa experiencia fue muy diferente y la disfruté porque en Rusia, en los años 90, había escuelas experimentales donde te enseñaban todo, como si tuviéramos 6 idiomas extranjeros, matemáticas muy especializadas. ¿6 idiomas extranjeros a la vez? 6 idiomas extranjeros en paralelo. Tenía matemáticas similares a las que tendría en escuelas especializadas en matemáticas y química al mismo nivel. Escuelas especializadas en química y biología, así que fue realmente intenso. Mi hermano se convirtió en campeón mundial de matemáticas en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas y Programación, muchas veces seguidas. Absolutamente el mejor para mí, el mejor estudiante de la escuela. También tuve algunas victorias en competiciones locales en varias áreas, pero a ambos nos apasionaba mucho la programación y el diseño de cosas. Nos trajimos un ordenador PC IBM desde Italia a principios de los 90. Éramos una de las pocas familias en Rusia que pudimos aprender a programar por nuestra cuenta y empezamos a hacerlo. Estaba en la universidad, estaba creando un sitio web para mis compañeros y
Como resultado, comencé una empresa que se convirtió en lo que llaman el Facebook ruso. No nos gusta llamarlo de esa manera, porque en realidad logramos hacer muchas cosas antes que Facebook. Y eso definió cómo es la industria de las redes sociales que se desarrolló en los años posteriores. El nombre de la empresa era VK y la comencé cuando tenía 21 años. Me acabé de graduar en la universidad y eventualmente se convirtió en la red social más grande, la más popular en Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Kazajstán y muchos otros países soviéticos. Eso fue un esfuerzo significativo de mi parte porque yo era el único empleado de la empresa. Yo escribí el código, yo hice el diseño, yo administraba los servidores. Fue bastante intenso. Incluso respondí a las solicitudes de atención al cliente. Fue una buena bofetada, pero fue una época divertida cuando tenía 21 o 22 años. Y luego la empresa creció, como dije, hasta llegar a los 100 millones de usuarios activos, lo cual era mucho en aquel entonces. Creo que fue en 2012 o 2011 cuando tuvimos nuestros primeros problemas en Rusia. Porque, como verá, yo creía firmemente en estos valores del libre mercado, libertad de expresión, libertad de reunión. Así que cuando la oposición rusa empezó a usar VK para organizar grandes protestas en Rusia, donde casi 500.000 de personas irían a protestar a la plaza principal o en algunas de las plazas principales de la ciudad, el gobierno nos pidió que prohibiéramos estas comunidades en VK. Y yo me negué. Así que el gobierno les pidió que cerraran comunicaciones entre sus oponentes. Bueno, VK es una plataforma de redes sociales, por lo que tiene grandes comunidades públicas a las que cualquiera puede unirse. Cualquiera puede leer lo que la gente está discutiendo, lo que los administradores publican, pueden comentar, pueden compartir, por lo que fue una herramienta para estos manifestantes para organizarse en ese entonces. No se trataba de que nosotros nos pusiéramos de una parte de la lucha política o de la otra. Éramos nosotros defendiendo la libertad de expresión y la libertad de reunión, lo cual creíamos que era lo correcto. Pero eso no le gustó mucho al gobierno y no estaban muy contentos, diría yo. Unos años más tarde, en 2013, tuvimos una situación similar en la que tuvimos estas protestas en Ucrania donde la gente nuevamente usó VK para organizarse e ir a la plaza principal de la ciudad y mostrar su desacuerdo con el gobierno. Y recibimos una solicitud de demanda del lado ruso diciendo que tenía que darles los datos privados de los organizadores de esta protesta. Y nuestra respuesta fue: espera un minuto, este es un país diferente, no traicionaremos a nuestros usuarios ucranianos porque tú nos pidas que lo hagamos. Decidimos negarnos y eso tampoco le gustó al gobierno ruso. Así que al final de ese año tuve que tomar una difícil decisión porque básicamente me ofrecieron elegir entre dos opciones subóptimas, una de las cuales era que debía empezar a cumplir con lo que los líderes del país me dijeran que hiciera, y la otra era que podía vender mi participación en la empresa, retirarme, renunciar como director ejecutivo y dejar el país. Elegí la segunda opción. Esto es, disculpa, un poco extraño, porque he escuchado gente decir eso, que Telegram es parte del gobierno ruso. Y estás describiendo lo contrario, estás diciendo que tuviste que abandonar el país porque no cediste a sus demandas. Sí, bueno, es exactamente lo mismo. Personas que tienen un conocimiento muy limitado de dónde vino Telegram y hacen esas afirmaciones. Nuestros competidores podrían alentarnos, ya que ven que es una manera fácil de desacreditarnos porque Telegram se está extendiendo como un incendio forestal. 2,5 millones de usuarios se registran todos los días y estamos como una amenaza. Así que no me sorprende que exista esta percepción porque nuestros competidores gastan decenas de miles de millones en marketing y son conocidos por utilizar empresas de relaciones públicas para participar en campañas como esa. ¿Cuánto has gastado en marketing? 0. ¿Cero? ¿$0? $0. Nunca hemos gastado nada en adquirir usuarios con fines de marketing. Nunca promocionamos Telegram en otras redes sociales de ninguna forma. Esto es muy diferente de otras aplicaciones. Puedes verlas promocionadas aquí o allá. Es diferente. Todo nuestro crecimiento es puramente orgánico. Y llegamos a casi 900 millones de usuarios sin tener que gastar nada en anuncios para promocionar Telegram. Es increíble. Siento interrumpirte. No.
Es que es muy interesante porque la gente dice eso, pero suena como todo lo contrario de la verdad. Así que decidiste vender la empresa, renunciar como director ejecutivo y dejar tu país. Sí, eso fue lo que hice. Fue un poco doloroso porque obviamente mi primera empresa fue mi bebé. Creé mis cosas allí, se invirtió mucha creatividad, tiempo y esfuerzo en esa plataforma. Pero al mismo tiempo entendí que prefería ser libre. No quería recibir órdenes de cualquiera. Y probablemente dejé atrás una vida cómoda. Pero para mí nunca se trató de hacerme rico. Todo en mi vida se trataba de ser libre. Y en la medida de lo posible, mi misión en la vida era permitir que otras personas también se volvieran libres en cierto sentido y usaran las plataformas que creamos o creé. Mi esperanza era que pudieran expresar sus libertades. Esta es la misión de Telegram y también era en parte la misión de mi empresa anterior, VK. Queríamos pausar esta entrevista solo por un minuto para señalar algo. Cuando el gobierno ruso pidió a Pavel Durov que utilizara su empresa de redes sociales para censurar a sus oponentes políticos, él se negó. Dijo que preferiría dimitir y abandonar el país donde nació antes que participar en algo así. Así era su compromiso con la libertad de expresión. Ahora podemos comparar lo que hizo Pavel Durov con lo que hizo Mark Zuckerberg o Praga Argawal, que era el tipo que dirigía Twitter antes de que lo comprara Elon Musk. Ambos colaboraron con gobiernos para censurar a la gente y eso es vergonzoso. Así que creemos a Pavel cuando dice que su aplicación Telegram será un bastión de la libertad de expresión. Le creemos porque ha demostrado lo comprometido que está con eso. Así que hemos decidido lanzar con orgullo nuestro propio canal de Telegram para brindar una vía más para llegar a las personas con nuestro contenido, libre de censura. Así que si estás en Telegram te pedimos que te suscribas a nuestro nuevo canal buscando el nombre de usuario que aparece a continuación. Nos sentimos honrados de hacer esto. Volvemos a nuestra conversación con Pavel Durov. Entonces comienzas Telegram después de salir de Rusia, ¿correcto? Sí. Entonces la idea de Telegram surgió cuando todavía estábamos en Rusia, porque en algún momento tuvimos esta situación muy estresante en la que policías armados venían a mi casa e intentaban entrar, porque me negué a cooperar para acabar con estos grupos de oposición que mencioné anteriormente. Y me di cuenta de que no hay un medio de comunicación seguro. Me di cuenta de que quiero decirle a mi hermano lo que está pasando para coordinar lo que queremos hacer y todas las herramientas para comunicar que podía usar no eran realmente seguras. No estaban cifradas o no era seguro usarlas. Así que pensé que podría ser una buena idea o una aplicación de mensajería decente, cifrada. Y mi hermano, siendo el genio que es, pudo crear el estándar de cifrado que estamos usando hasta el día de hoy con cambios menores. Así que tu hermano escribió el cifrado. Sí. Bueno, mi hermano tiene 2 doctorados en matemáticas, es súper inteligente, es un experto en criptografía. Él diseñó los principios básicos del cifrado de Telegram. Yo estaba más en el lado de la interfaz de usuario, la forma en que funciona la aplicación, las funciones, etc. Él era el responsable de la parte de cifrado. Entonces, ¿a dónde fuisteis cuando salisteis de Rusia? Probamos varios lugares. Primero fuimos a Berlín, intentamos establecer una empresa en Berlín, luego lo intentamos en Londres, Singapur, San Francisco. Hemos estado en todas partes. ¿Por qué no te quedaste en ninguno de estos lugares? Porque los obstáculos burocráticos eran demasiado difíciles de superar. Estaba trayendo a los mejores programadores del mundo a estos lugares y también estaba intentando contratarlos localmente allí. La respuesta que obtuve en lugares como Alemania, por ejemplo, es que no se puede contratar gente de fuera de la Unión Europea porque primero debes publicar un anuncio en un periódico o revista local o lo que sea. Y luego, si durante 6 meses nadie responde de los ingenieros que están disponibles dentro de la Unión Europea o Alemania, entonces puedes contratar a personas externas. Pensé que era una idea loca porque... ¿Por qué no dijiste que eran simplemente refugiados analfabetos? Bueno, porque no nos considerábamos refugiados, éramos personas muy exitosas, podríamos haber ido a cualquier parte. Lo sé, pero si hubieras dicho que erais refugiados analfabetos, se hubieran dejado quedarte. Entonces vas de Alemania a Singapur, a Londres, a San Francisco. ¿Qué es lo que pasó en San Francisco? En San Francisco realmente pensamos que ese sería el lugar ideal para nosotros.
porque todas las empresas de tecnología están allí o alrededor de San Francisco. Y sucedieron dos cosas que nos hicieron pensárnoslo dos veces. Bueno, una cosa es bastante obvia. Estaba en San Francisco y me atacaron en la calle después de visitar, creo que fue a Jack Dorsey, en las oficinas de Twitter. Estaba caminando de vuelta a las 8 de la tarde a mi hotel y me atacaron en la calle. Este ha sido el único país donde me han atacado en la calle. ¿Qué pasó? Bueno, 3 tipos grandes intentaron quitarme el teléfono de las manos. Estaba tuiteando sobre el hecho de que acababa de conocer al fundador de Twitter. Eso me pareció una buena idea en ese momento. Y me atacaron. No quería darles mi teléfono. Probablemente no esperaban resistencia, así que les arrebaté mi teléfono. Hubo una pelea corta con esos tipos, un poco de sangre, pero logré escapar y decidí que Probablemente no hayan asaltado a muchos rusos y quizás se vieron sorprendidos. Bueno, eran mucho más altos que yo, debo admitirlo. Eran 3, pero creo que les di una buena pelea. ¿Te sorprendió que esto sucediera en San Francisco? Totalmente. Fue todo un trauma para mí, porque viajaba mucho, y ese fue el primer lugar donde fui atacado. Pensé, está bien, tal vez no deberíamos tener en cuenta San Francisco. Tal vez haya otros lugares en América donde... Donde no te ataquen. Sí, exacto. Pero hay una segunda parte que probablemente sea más alarmante allí en Estados Unidos. Recibimos demasiada atención por parte del FBI y de las agencias de seguridad en todos los lugares a los que fuimos en Estados Unidos. Para darles un ejemplo, la última vez que estuve en Estados Unidos traje a un ingeniero que trabajaba para Telegram. Y hubo un intento de contratar en secreto a mi ingeniero a mis espaldas, por parte de oficiales de seguridad cibernética o agentes como se llamen del gobierno. ¿El gobierno de Estados Unidos quería contratar a tu ingeniero? Eso es lo que tengo entendido, eso es lo que me dijo. ¿Para que escribiera código para ellos o para que entrara en Telegram? Tenían curiosidad por saber qué librerías de código abierto están integradas en la aplicación de Telegram del lado del cliente y estaban tratando de persuadirlo para que usara ciertas herramientas de código abierto que luego integrarían en el código de Telegram que, según tengo entendido, servirían como puertas traseras. Que permitirían al gobierno de Estados Unidos espiar a las personas que usen Telegram. Al gobierno de Estados Unidos o tal vez a cualquier otro gobierno, porque una puerta trasera es una puerta trasera independientemente de quién la esté usando. Es un poco sorprendente escucharlo, tal vez no sea sorprendente o ofensivo. ¿Estás seguro de que eso sucedió de verdad? Sí, no hay razón para que mi ingeniero se invente las historias. Además, yo personalmente experimenté una presión similar en los Estados Unidos. Cada vez que iba a los Estados Unidos, 2 agentes del FBI me saludaban en el aeropuerto y me hacían preguntas. Una vez estaba desayunando como a las 9 de la mañana y el FBI me mostró mi casa que estaba alquilando. Y eso fue bastante sorprendente. Y pensé que estábamos recibiendo demasiada atención aquí. Probablemente no sea el mejor ambiente para... ¿Como si hubieras cometido un crimen? No. Estaban interesados en aprender más sobre Telegram. Sabían que abandoné Rusia, sabían lo que estábamos haciendo, pero querían detalles. Y según tengo entendido, querían establecer una relación con nosotros para, de alguna manera, controlar mejor Telegram. Entiendo que estaban haciendo su trabajo, es solo que para nosotros, al llevar una plataforma de redes sociales centrada en la privacidad, probablemente no era el mejor lugar para quedarnos. Queríamos centrarnos en lo que hacemos y no en establecer relaciones gubernamentales de ese tipo. Relaciones gubernamentales. Entonces, ¿viniste a los Emiratos Árabes Unidos, a Dubái? Sí, hace 7 años nos mudamos aquí. Primero queríamos probarlo durante medio año, para ver si funcionaba, y resultó ser un gran lugar. Nunca miramos atrás, y nunca quisimos cambiarnos por ningún otro lugar después de esto. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, la facilidad para hacer negocios aquí es muy alta. Por ejemplo, puedes contratar personas de cualquier parte del mundo siempre y cuando les pagues un buen sueldo,
los permisos de residencia que te los otorgan automáticamente. Es muy diferente. Si intentas hacer esto en Europa o en otros países es muy diferente. Segundo, es muy eficiente en términos de impuestos. Y tercero, la infraestructura es excelente. Obtienes mucho por la poca cantidad de impuestos que pagas. Las carreteras, los aeropuertos, los hoteles, todo. Creo que lo presenciaste tú mismo. Pero creo que lo más importante es que es un lugar neutral, es un país neutral, es un país pequeño que quiere ser amigo de todos. No está alineado geopolíticamente con ninguna de las grandes superpotencias. Y creo que es el mejor lugar para una plataforma neutral como la nuestra, si queremos asegurarnos de que podemos defender la privacidad y la libertad de expresión de nuestros usuarios. Entonces, en el tiempo que usted ha estado aquí, ha habido una serie de guerras, amenazas de guerra. ¿Ha recibido alguna presión del gobierno aquí? ¿Alguna presión para revelar alguna puerta trasera de Telegram o prohibir a alguien hacer cambios en su negocio? Cero. Esa es la mejor parte. Durante los 7 años que hemos estado aquí, no ha habido ninguna presión por parte de los Emiratos Árabes hacia Telegram. Han sido de gran apoyo, muy útiles, y es un gran contraste comparado con lo que hemos experimentado antes. ¿Qué pasa con lo que has experimentado desde que te mudaste aquí en estos 7 años? ¿Has estado bajo presión de otros gobiernos bajo cuya jurisdicción no estás, pero tienes que hacer caso a sus demandas? Sí, por supuesto. Telegram es una plataforma grande, somos populares en muchos países y hemos estado recibiendo muchas solicitudes y demandas. Algunas de ellas eran legítimas, como por ejemplo grupos de personas que estaban promoviendo la violencia, alguna actividad terrorista, difundir públicamente la violencia en algunas partes del mundo, publicar cosas que cualquier ser humano decente no permitiría o no querría que se publicaran. Los ayudamos. Pero en otros casos en los que pensamos si estarían o no cruzando la línea, pero están alineados con nuestros valores de libertad de expresión y protección de la correspondencia privada de las personas, pues los ignoramos. ¿Puedes darnos un ejemplo de una solicitud que pensaste que se cruzaba con la censura y el espionaje, violar la privacidad de las personas? Bueno, hay una historia muy divertida relacionada con tu país de origen. Después de los eventos del 6 de enero, recibimos una carta yo creo que era un congresista del lado demócrata, y nos solicitaron que compartiéramos todos los datos que tuviéramos en relación a lo que llamaron su levantamiento. Y lo verificamos con nuestros abogados y dijeron que lo mejor fuese que lo ignorásemos. Parecía una carta muy seria y la carta decía que si no cumplíamos con la solicitud violaría la Constitución de los Estados Unidos o algo así. Entonces querían los datos de las personas que votaron por el otro tipo en las elecciones. Querían los datos de las personas que se estaban manifestando en Washington o donde quiera que estuvieran haciéndolo. Probablemente tenga razón, no soy un experto en política. ¿Qué tiene de gracioso esto? Bueno, 2 semanas después de esa carta recibimos otra carta, una nueva carta del lado republicano del Congreso, y allí leímos que si dábamos algún dato de acuerdo con la solicitud anterior, estaríamos violando la Constitución de los Estados Unidos, por lo que recibimos 2 cartas que decían que cualquier cosa que hiciéramos estaría violando la Constitución de los Estados Unidos. Es mi forma de entenderlo. Del mismo cuerpo legislativo, ambos del Congreso de los Estados Unidos. Sí. ¿Cómo se responde a eso? Bueno, de la misma manera que respondemos a la mayoría de solicitudes de este tipo, decidimos ignorarlas, porque es un asunto muy complicado relacionado con la política interna de los Estados Unidos que no quiero tomar. Creo firmemente que si ignoras tus problemas, la mayoría de ellos desaparecen. Es muy cierto. No es lo que dices, pero es cierto. ¿Alguna vez has tenido demandas que no puedes ignorar? Bueno, depende. Demandas sin sentido. La mayor presión hacia Telegram no proviene de los gobiernos, viene de Apple y Google.
Cuando se trata de libertad de expresión, estas dos plataformas básicamente podrían censurar cualquier cosa que puedas leer en tu teléfono. Así que, ¿corres el riesgo de ser expulsado de sus tiendas? Exactamente, eso es lo que dejan muy claro, que si no cumplimos con las pautas, como lo llaman, Telegram podría ser eliminado de las tiendas. Eso no sería una tontería para ti, ¿no? No sería una tontería para nosotros, porque obviamente una gran parte de la población mundial perdería acceso a las herramientas disponibles que usan todos los días, pero tampoco sería una tontería para ellos. Quiero decir, creo que debe haber algún compromiso en ambos casos. Pero Apple y Google no son muy comprometidos cuando se trata de las normas. Si creen que algún contenido va en contra de sus reglas, se encargarán de que todas las aplicaciones que están distribuidas a través de sus tiendas cumplan con esas normas. ¿Interpretas o crees que alguna de esas reglas son de naturaleza política? Algunas de ellas, pero no son las normas, es la aplicación de las normas. Las normas mismas son bastante correctas en general. No debe haber discriminación por violencia, abuso infantil. Es difícil no estar de acuerdo con eso. Pero luego, cuando comienzan a aplicar esas normas, a veces no estamos de acuerdo con sus interpretaciones. E intentamos hablar con Apple y Google o quien quiera que sea y decir, mira, creemos que te equivocaste, creemos que en realidad esta es una forma legítima en que las personas expresan sus opiniones y a veces ellos están de acuerdo y a veces no. Y tienen que eliminar parte del contenido, al menos en la versión de Telegram que distribuyen a través de esas tiendas. Tenemos una serie de conflictos en todo el mundo y en este momento puede acelerarse, por lo que se esperaría que la cantidad de demandas y la intensidad de esas demandas, la persistencia de estas demandas aumentaría a medida que las guerras se vuelvan más intensas. Tengo muchas esperanzas de que el pasado haya quedado atrás. Quiero ser optimista. Creo que ahora hemos llegado a un punto en el que los políticos y las sociedades saben qué esperar de las plataformas de redes sociales y dónde están las líneas rojas. También hemos aprendido mucho más sobre los requisitos tanto de ellas como de Google y Apple, por lo que nuestros usuarios también reciben una mejor educación sobre lo que está permitido o no está permitido. Así que no creo necesariamente que las cosas vayan a empeorar. Parece que la línea roja para los gobiernos es permitir la oposición organizada de su gobierno. Eso es lo que viste en Rusia y la crisis de Ucrania en 2014. Lo que viste de ese miembro demócrata del Congreso después del 6 de enero de 2020. Definitivamente hay un patrón aquí. Telegram ha sido usado por manifestantes en lugares como Hong Kong, Belarus, Kazajstán, incluso en Barcelona en el pasado. Ha sido una herramienta para la oposición en gran medida, pero en realidad no importa si es la oposición o el partido gobernante el que nos está utilizando. Aplicamos las normas por igual a ambas partes. No tenemos prejuicios haciéndolo de esta forma. No es que estemos apoyando a la oposición o apoyando al partido gobernante, no es que no nos importe. Pero creemos que es importante tener esta plataforma que sea neutral a todas las voces, porque creemos que la competencia de diferentes ideas puede resultar en progreso y en un mundo mejor para todos. Eso está en contraste con Facebook, que ha dicho en público, ya sabes, que inclinamos la balanza a favor de este o aquel movimiento y de este o aquel país, todo lejos de Occidente y lejos de la atención de los medios occidentales, pero han dicho eso. ¿Qué opinas de que las empresas de tecnología elijan a los gobiernos? Bueno, creo que es una de las razones por las que terminamos aquí en los Emiratos Árabes Unidos, de todos los lugares. No quieres estar alineado geopolíticamente, no quieres seleccionar a los ganadores en cualquiera de estas peleas políticas. Y es por eso que tienes que estar en un lugar neutral. Creo que Facebook en particular tiene muchas razones, además de tener su sede en los Estados Unidos para hacer lo que está haciendo. Creo que todas las aplicaciones y plataformas juegan su propio papel y creemos que la humanidad necesita una plataforma neutral como Telegram, que sea respetuosa con la privacidad y las libertades de las personas. Tal vez desde una perspectiva política,
Parece que lo más provocativo que hace Telegram es ofrecer algo llamado canales, que parecen listos para organizar grupos de personas. ¿Puedes explicarles a los espectadores que no están familiarizados con ellos qué es un canal de Telegram? Sí, un canal de Telegram es una herramienta de transmisión masiva que permite a las personas difundir rápidamente cualquier mensaje a millones de personas. Entonces la gente se suscribe al canal y es una comunicación unidireccional, lo que significa que un canal puede ser utilizado por, digamos, un presidente o un jefe de Estado, y todos los demás no podrán enviar un mensaje al presidente. Pero el presidente sí podrá enviar un mensaje a todas las personas que estén suscritas a su canal. Así que el tema aquí es que los canales son tan fáciles de utilizar y están tan profundamente integrados en la interfaz de usuario que se volvieron extremadamente populares. Es decir, lo recibes como un mensaje de texto. Exactamente. Es una manera muy familiar para mucha gente y desde que lanzamos los canales hace 8 años, creo, algunas otras plataformas populares siguieron nuestros pasos y copiaron esa función y no son tan avanzados como lo que tenemos nosotros. Pero demuestra que es una característica realmente demandada y de alta calidad que el mundo necesita. Creo que lo es, y no tienes que responder ninguna de estas preguntas si no quieres, si es demasiado personal, pero eres el propietario. Y es muy inusual, de hecho, nunca lo había visto, tener un negocio tan grande y ser propiedad de una sola persona. ¿Por qué no lo has vendido y podrías haber cobrado dinero de capital privado? ¿Por qué no lo has hecho? Bueno, es cierto, a día de hoy tengo el 100% de la empresa, lo cual, como dices, es bastante inusual. Nunca lo había visto antes. La razón por la que intenté mantenerme alejado del dinero capital, al menos en las primeras etapas de nuestro desarrollo, se debe a que queríamos ser independientes. Sabíamos que nuestra misión y nuestros objetivos no necesariamente eran consistentes con los objetivos de los fondos que podrían invertir en nosotros. Y también para mí nunca se trató de dinero. Tengo varios cientos millones de dólares en mi cuenta bancaria y en Bitcoin desde hace 10 años y no hago nada con ellos. No tengo propiedades como jets privados, yates. Ese estilo de vida no es para mí. Me gusta centrarme en lo que estamos haciendo con Telegram. ¿No posees nada como grandes activos? No, no tengo grandes activos. ¿Una isla en Hawái? No. No tengo tierras ni propiedades, nada. ¿Por qué? Bueno, porque para mí mi prioridad número 1 en la vida es mi libertad. Y una vez que empiezas a comprar cosas, primero te estás atando a una ubicación física. Es mi opinión personal, no tengo nada en contra de las personas que compran propiedades, pero ese es mi punto de vista personal. Y la segunda razón es que me gusta concentrarme en lo que hacemos con Telegram. Sé que si me compro una casa, me compro un jet privado o algo así, dedicaría tiempo a tratar de dejarlo agradable y eso requeriría mucho tiempo y mucho esfuerzo. ¿Elegirías asientos de cuero o de terciopelo? Exactamente. Así no tienes que elegir. Sí, yo prefiero tomar decisiones que influyan en cómo se comunican 1.000 millones de personas que tener que elegir el color de los asientos en la casa que solo yo y mis familiares o probablemente un grupo de amigos veremos. Interesante. Tengo que decirlo por tercera vez, no he visto esto antes. Ya eras famoso cuando eras joven como emprendedor. ¿Podrías haber cogido mucho dinero y no lo hiciste para evitar que te controlaran? Simplemente no vi ninguna razón para hacerlo. Tenía suficiente dinero para arreglármelas. Para ser completamente justo, Telegram me costó dinero. Emitimos bonos hace 3 años, así que recaudamos deuda. Antes de eso, tuvimos un proyecto de criptomonedas que también recaudó algunos fondos, así que hubo casos donde recaudamos fondos externos cuando se trata de capital de la empresa. No renunciaste a la propiedad. No le dimos a nadie la propiedad ni el control de la votación ni nada de eso, porque también creemos en la eficiencia. Creo que tenerme a mí mismo como único propietario, director y gerente de producto durante este extenso periodo de tiempo y el desarrollo de la empresa nos permitió más rápido. ¿Cómo podría usted ser el único gerente del producto? ¿Sigue siendo el único gerente del producto en la empresa? Exactamente.
Todavía se me ocurren la mayoría de funciones, todavía trabajo directamente con cada ingeniero, cada diseñador que está implementando estas características, ya sabes. Dirijo esta compañía porque la disfruto, soy el único gerente de producto porque creo que es la forma en la que puedo contribuir. ¿Cómo de grande es su departamento de recursos humanos? 0, bueno, podríamos decir que soy yo, debido a cómo somos los ingenieros. No. Usted necesita un gran departamento de recursos humanos. ¿No está sufriendo sin uno? De una forma centralizada, empezamos una plataforma donde organizamos concursos para ingenieros. En realidad es contest.com. Tenemos una plataforma separada para eso y seleccionamos a los mejores ingenieros como resultado de las competiciones que organizamos. Las realizamos cada mes o cada 2 meses. Así que, tras una serie de estas competiciones, seleccionamos lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y luego, tal vez, puedan unirse a nuestro equipo que consta de aproximadamente 30 ingenieros. Por lo que es un equipo realmente compacto, súper eficiente. Es como un equipo de Navy SEALs de la Marina. Y así es como trabajamos, no necesito que el Departamento de Recursos Humanos encuentre a los mejores ingenieros. ¿Por qué no todos hacen esto? Miro algunas de estas empresas de tecnología o a Elon Musk cuando apareció en Twitter. Quiero decir, había gente haciendo cosas que él no hacía y ni siquiera sabía lo que estaban haciendo. Decían que había un departamento de paz mundial y un departamento de futbolín. ¿Por qué no todos manejan bien sus negocios como tú? Bueno, es una pregunta interesante. Creo que todo nos lleva a la cuestión de la independencia. De todos modos, le hice esta pregunta a los predecesores de Elon en Twitter, Jack y su predecesor también. ¿A quién dices? Dick Costolo era su nombre. Jack me dijo que... yo le dije, mira, podés dirigir esta empresa con 20 personas, no necesitas tanta gente aquí. Y la respuesta fue, estoy de acuerdo contigo, pero si empezamos a despedir a tanta gente, Wall Street se asustará y pensarán que algo anda muy mal con la empresa. Y no tenemos que hacer eso, es por eso que tenemos que mantener a todos estos empleados. Así que para mantener alto el precio de las acciones tuvo que administrarlas de manera ineficiente. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Si lo entendí correctamente, así es. Pero para su préstamo, Elon tuvo que transformar a Twitter a empresa privada, antes de poder hacer toda la teorización que hay. Quiero decir, hay algo profundo en lo que me estás diciendo. Me refiero al punto de una empresa que cotiza en bolsa. El público puede participar en la propiedad de la empresa, pero también sus asesores pueden evaluar las operaciones de la empresa y por tanto hay transparencias. Sabemos cómo se gestiona la empresa porque es pública y por definición sería más eficiente de lo que se podría pensar. Pero estás diciendo que es tremendamente menos eficiente terminar con un departamento de futbolín cuando cotiza en bolsa, pero cuando es de propiedad privada no. Quiero decir, ¿esto no es todo lo contrario de lo que uno podría pensar? Bueno, supongo que la mayoría de los fundadores de empresas de tecnología estarían de acuerdo en que dirigir una empresa pública es menos eficiente que dirigir una empresa privada. Porque tienes que rendir cuentas ante mucha gente, hay mucha burocracia redundante involucrada. Así que desde un punto de vista puramente de eficiencia diría que, y creo que mucha gente estaría de acuerdo conmigo en que ser una empresa pública no es óptimo. Sin embargo, hay otras ventajas de cotizar en bolsa y por supuesto eso es relevante cuando se desea adquirir efectivo de otras empresas. Se puede tener acceso a capital barato, ya sabes. Hay muchas cosas que puedes hacer. Pero tú no quieres hacer ninguna de estas cosas. No en este momento. Estoy disfrutando de dirigir mi empresa de esta forma. Quién sabe lo que nos deparará el futuro, pero ahora creo que estamos haciendo un gran trabajo con Telegram. 900 millones de usuarios que probablemente superarán los 1.000 millones de usuarios activos mensuales dentro de un año. Creo que lo estamos haciendo muy bien. ¿Por qué desperdiciar este momento? ¿Puedo volver a algo que dijiste al principio? Que no tienes un departamento de recursos humanos, solo tienes 30 ingenieros trabajando para ti. Manejas los productos, eres el dueño de una empresa, una organización tan estricta, pero ¿cómo consigues nuevos usuarios si no gastas dinero en adquisiciones? Si no estás publicitando, si no estás pagando para atraer gente, ¿cómo lo haces? ¿Cómo puedes llegar a 1.000 millones gratis? Porque a la gente le encanta nuestro producto. De lo que nos dimos cuenta desde el principio es que las personas son inteligentes. Les gusta usar cosas buenas y no les gusta usar cosas inferiores. Por eso, siempre que tienes a alguien que empezó a usar Telegram y está allí por un tiempo, comienza a descubrir todas sus funciones, la velocidad, la seguridad, todo, no quieren volver atrás.
Empiezan a invitar a sus amigos, a recomendarlo. ¡Hey, deberías probar esta aplicación porque es mucho mejor que todo lo demás! Y también porque la gente se da cuenta de que cualquier aplicación de mensajería que estén usando ahora está como 5 o 6 años por detrás. Están copiando lo que nosotros hicimos hace 6 años. Y encima las funciones que están copiando no es una copia de alta calidad. Así que la gente ama la calidad, por eso se cambian a Telegram. También aman la independencia, aman la privacidad, les encanta la libertad. Hay muchas razones por las que alguien cambiaría a Telegram desde otras aplicaciones. Así que una de las cosas que aprendimos cuando Elon Musk compró Twitter es que las agencias de inteligencia no solo nos vigilan a nosotros, sino a muchos otros países. Se supo que los sospechosos estaban por toda la empresa, quiero decir, algunos de ellos estaban presentes trabajando en la empresa. Tenían acceso a los mensajes directos, ¿te imaginas? Lo sabes porque tienes uno, pero la gran cantidad de datos que fluyen serían de gran interés a los gobiernos. ¿Eso te pone paranoico pensando que puedan infiltrarse? Quiero decir, supongo que a los gobiernos les gustaría saber qué está pasando en privado en Telegram. Bueno, definitivamente es mucha responsabilidad la que tenemos sobre nuestros hombros y no diría que somos paranoicos, pero creo que tiene sentido ser prudentes y, ya sabes, no ser demasiado accesibles, no viajar a lugares extraños. ¿No viajas a lugares extraños? Espero que no. Viajo a lugares donde tengo confianza en que esos lugares sean consistentes con lo que hacemos en nuestros valores. No voy a ninguna de las grandes potencias geopolíticas de países como China, Rusia, Estados Unidos, así que... ¿No vas a Estados Unidos? Intento no hacerlo. Puedo ir, pero llamo demasiado la atención, como dije antes. Sí, porque en algún momento si llevas algo como esto, eres un jugador en la política mundial. Quiero decir, definitivamente quieras serlo o no, ¿no crees? Definitivamente no quiero ser un jugador. Queremos ser una plataforma neutral, que sea imparcial y, ya sabes, no irnos hacia ninguna de las partes. Pero probablemente tengas razón y hay algún papel que tengamos que desempeñar. No posicionarte hacia una parte es una de las cosas que no se permiten hacer. Quiero decir, ¿no estás obligado a posicionarte hacia una parte en un mundo moderno? Creo que es un gran problema, porque creo que este tipo de actitud puede resultar en que nuestro mundo se convierta en un lugar más peligroso, porque al final del día todos tenemos que tratar de entendernos unos a otros y tratar de acercarnos unos a otros en términos de conocer las posiciones de otras personas, incluso aquellas que son drásticamente diferentes de nuestras propias posiciones, y así es como llegamos a algún compromiso y avanzar. Si estuviéramos estrictamente divididos y todos debieran elegir un bando y nosotros no, porque somos esta plataforma que la gente debería usar para colaborar y encontrar puntos en común y con suerte avanzar, si perdemos eso, podemos terminar en un lugar mucho más peligroso. ¿Con qué frecuencia te cruzas con la Agencia de Seguridad Nacional? Sé que son muy activos en este mundo. ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, creo que la NSA no es una agencia que trabaje contigo directamente. Eres tan diplomático, me encanta. No, la NSA no es una agencia que trabaja directamente contigo, no, eso es verdad, es cierto. Mi conocimiento sobre mis interacciones con la NSA es muy limitado. Pude leer algo en los periódicos acerca de que mi teléfono fue infectado con Pegasus, o algo así. No tengo ni idea de si es cierto o no, pero esa es la única fuente de información que tengo sobre mi persona de interés para cualquiera de las agencias secretas. Pero debes pensar que aunque no hayas hecho una entrevista en 7 años, sabes que eres ampliamente conocido por personas que están interesadas en saber quién eres en tu papel en esto. Quiero decir, deben pensar que estás bajo una gran vigilancia, ¿no crees que probablemente sea cierto? Probablemente sea cierto. Sabes, sonaría gracioso, pero asumo por defecto que los dispositivos que uso están comprometidos. Porque aunque utilices iPhone o un teléfono Android y ahora, después de experimentar lo que experimenté en los Estados Unidos, tengo una fe muy limitada en las plataformas desarrolladas en los Estados Unidos, desde el punto de vista de la seguridad. Sí, desde el punto de vista de la privacidad. Exacto. Sí, porque en muchos países, Estados Unidos incluido, el espionaje se describe como seguridad entre comillas. Lo estás mirando desde otra perspectiva, estás asumiendo que la seguridad es privacidad y mi derecho a no ser espiado, pero los grandes gobiernos describen espiarte como seguridad. Gracias por corregirme.
Última pregunta, ya que has hecho esto desde que estabas en la universidad y has sido siempre neutral, ¿hacia dónde crees que va todo esto? Y con esto me refiero al intercambio gratuito y privado, intercambio de información entre individuos soberanos, seres humanos, no esclavos. Cuando yo era niño eso era posible y cada vez es más difícil. ¿Nos estamos moviendo hacia un mundo donde simplemente no hay comunicación privada? ¿O crees que la privacidad se mantendrá a pesar de, digamos, la inteligencia artificial o los aumentos masivos en la informática? Bueno, eso depende del grado de privacidad. Cuando dices que la privacidad permanecerá, ¿quieres decir que ahora tenemos privacidad absoluta? No creo que la tengamos y creo que el mundo se está volviendo menos receptivo, los gobiernos se están volviendo menos tolerantes con la privacidad. Hay claramente una tendencia porque tienen más poder tecnológico, pero ¿ellos ganarán? Supongo que alguna vez habrá una manera de preservar la privacidad. ¿Hay alguna posibilidad? Yo creo que sí, soy optimista. Creo que se creará algún nuevo hardware o dispositivo de comunicación seguro, de una manera parecida a la que tenemos ahora las billeteras de hardware para almacenar tus criptomonedas. Tal vez tengamos dispositivos de comunicación seguros para enviar mensajes o hacer llamadas de voz. Es posible. Creo que el mundo se desarrolla en ciclos. Y cuando las cosas parecen ir en una dirección hoy, no significa que mañana vayan a ir en la misma dirección. También siento que en algún momento la gente se cansará de lo que viven hoy y decidirán moverse hacia otra dirección. Así que lo que he visto después del COVID, por ejemplo, durante el COVID había muchas restricciones, también en la mayoría de plataformas de redes sociales. No se les permitía expresar dudas en relación a los confinamientos, vacunas, mascarillas. Y en algún momento pude sentir que el sentimiento cambió. La gente empezó a sentirse muy cansada y a veces enfadada por el hecho de que no se les permitía expresar sus opiniones. Especialmente después del final de la pandemia, mucha gente empezó a ser aún más escéptico acerca de las restricciones de su libertad que experimentaron durante la pandemia. ¿Cuál era su posición como propietario durante el COVID? Debe haber estado bajo presión para censurar opiniones sobre los confinamientos, vacunas, mascarillas. ¿Cómo respondió entonces? Bueno, nuestra posición es bastante sencilla. Somos una plataforma neutral. Estábamos ayudando a los gobiernos a difundir su mensaje sobre los confinamientos, mascarillas y vacunas. Tuvimos a docenas de gobiernos a quienes realmente ayudamos, ya sabes, a simular su información. Pero tampoco queríamos restringir las voces que criticaron todas estas medidas. Pensamos que tenía sentido que estos puntos de vista opuestos chocaran y con suerte se pudiera sacar algo en claro de estos debates. Y por supuesto recibimos críticas por eso. Pero mirando hacia atrás, creo que fue la estrategia correcta. ¿Entonces permitiste que la gente expresara dudas sobre la llamada ciencia durante toda la experiencia? Exacto. Durante la pandemia creo que fuimos una de las pocas o tal vez la única plataforma de redes sociales importante que no eliminó las cuentas que eran escépticas en relación con alguna de estas medidas. Entonces, ¿por qué no eres famoso y tratado como un héroe en los Estados Unidos? ¿No debería haber un desfile en tu honor? Si eres la única red social que no elimina lo que resultó ser cierto o hasta cierto punto cierto, más cierto que la guía de los CDC, ¿por qué no fuiste hombre del año? ¿Por qué no han hecho una moneda con tu cara? No soy un experto en política estadounidense, pero para ser justos, ahora tienes Twitter o X, aparentemente cada vez más a favor de la libertad de expresión. Creo que lo es. Creo que es un gran avance y volvemos a nuestra discusión anterior sobre cómo se está desarrollando todo esto en ciclos. Parece que las cosas están empezando a cambiar. Pero de alguna manera la compra de Twitter por parte de Elon termina con tu monopolio, pero aún así lo saludas alegremente, estás a favor suyo. Definitivamente, nos encanta el hecho de que Elon haya comprado Twitter. Pensamos que ha sido un gran avance por varias razones. La primera razón es simplemente innovación. Se pudo ver a X haciendo muchas cosas, algunas de ellas resultarán ser errores, algunas funcionarán, pero al menos están tratando de innovar. Es algo que no teníamos fuera de Telegram y en algunas otras compañías de esta industria durante los últimos 10 años. Lo que viste de que los grandes jugadores preferían copiar los modelos probados de características que lanzan aplicaciones como Telegram y simplemente escalarlas en un público más amplio. Estas características serían pálidos reflejos de lo que hacemos nosotros.
Pero esta es la forma en la que operan estas compañías. Lo que X está intentando hacer está alineado con lo que estamos intentando construir nosotros. Ya sabes, innovación, probando cosas nuevas, dar poder a los creadores, tratar de hacer funcionar la economía de nuestro ecosistema. Todas estas cosas son emocionantes y creo que necesitamos más compañías como esa. No sé si es bueno para la humanidad que Elon esté pasando tanto tiempo en Twitter, lo mejora, pero definitivamente es bueno para la industria de las redes sociales. Cuando ves a los demás, a los tipos que dirigen estas otras empresas, ¿alguna vez hablas de libertad de expresión? Quiero decir, si te encontrases con Mark Zuckerberg, no tienes que responder si no quieres, pero si te lo encontrases... Sí, nos reunimos con Mark hace más de 10 años. Yo todavía estaba llevando VK y le conté a Mark y a sus colegas sobre nuestra plataforma de aplicaciones. Lanzamos una plataforma de aplicaciones, creo que fue en 2009 en VK. Estaban muy interesados, fue una reunión muy interesante. Terminaron intentando copiar no lo que hicimos, sino lo que les dije. Fue gracioso. Recuerdo que me preguntó si estábamos planeando comenzar algo a nivel global, como expandirnos internacionalmente. Le dije que no y le pregunté si iba a intentar capturar más de mi mercado nacional en el que estaba trabajando. Y él me dijo que no. Y ambos terminamos haciendo exactamente eso en 2 o 3 semanas. Estoy pensando que no debería hacer negocios con Mark Zuckerberg. Sin comentarios. Pavel Durov, gracias, muchas gracias. Fue una gran conversación, lo aprecio y lo apoyamos. Gracias por invitarme. Hey, soy Tucker Carlson. Internet está lleno de cosas interesantes que realmente no importan. En TCN intentamos traerte cosas interesantes que realmente importan y muchas de ellas son entrevistas, vídeos largos y cortos, documentales que puedes ver en tuckercarlson.com.